Las mujeres en la antigua Roma tenían muy pocos derechos y, por ley, no se las consideraba iguales a los hombres. Las mujeres romanas rara vez ocupaban cargos públicos o posiciones de poder y, en cambio, se esperaba que su papel fuera el cuidado de los niños y el hogar. La mayoría de las mujeres en la sociedad romana estaban controladas por su padre o esposo. Especialmente entre las familias más ricas, las mujeres y las niñas se casaban para formar relaciones políticas o financieras y rara vez podían elegir a su pareja. A pesar de esta falta de derechos, hay constancia de unas pocas mujeres excepcionales que lograron alcanzar un gran poder e influencia en la antigua Roma. Mientras que algunas controlaban los acontecimientos desde fuera, otras actuaron directamente, formando conspiraciones e incluso planes de asesinato para tomar el control del Imperio Romano. Aquí van 3 de las mujeres más influyentes y poderosas de la antigua Roma. Nacida en una familia noble alrededor del 83 a.C., Fulvia fue influyente en Roma en la época del asesinato de Julio César en el 44 a.C. y acumuló una riqueza personal considerable después de enviudar repetidamente. El registro más antiguo de Fulvia describe la muerte violenta de su primer marido, un político llamado Publio Clodio Pulcro. Cuando estalló un motín durante su campaña por el cargo, Clodio fue asesinado a golpes por una turba pagada por un rival, Tito Annio Milón. Fulvia y su madre arrastraron el cadáver hasta el foro romano y juraron vengar su muerte. En el 49 a.C. su siguiente esposo, Cayo Escribonio Curio, fue elegido tribuno, una posición poderosa en la antigua Roma. Fulvia persuadió a los seguidores de su difunto esposo para que apoyaran a Curio. Fulvia también era experta en identificar el estado de ánimo político dentro de Roma, reconociendo el valor de aliarse con Julio César y su causa populista, alentando a cada uno de sus esposos a formar vínculos estrechos con César. En el 47 a.C., Fulvia se volvió a casar, esta vez con Marco Antonio, la mano derecha de César. Después de la muerte de César 3 años después, Antonio se convirtió en uno de los 3 cogobernantes de Roma, y la pareja llevó a cabo una serie de asesinatos por venganza, eliminando a sus enemigos políticos, incluido el político Marco Tulio Cicerón. Después de la muerte de Cicerón en el 43 a.C., Fulvia tomó la cabeza del muerto, le escupió, le sacó la lengua y la perforó con alfileres. El apogeo del poder de Fulvia fue seguido rápidamente por su caída. En el 42 a.C., Antonio y sus cogobernantes abandonaron Roma para perseguir a los asesinos de César, dejando a Fulvia como cogobernante de facto de Roma. En el 41 a.C., en apoyo de las ambiciones políticas de Antonio, comenzó las hostilidades con Octavio, el hijo adoptivo de César y el principal rival de Antonio, reuniendo 8 legiones en apoyo de la causa. Pero en esta etapa, el afecto de Antonio había sido copado por Cleopatra de Egipto. Fulvia fue derrotada y murió en el 40 a.C., mientras estaba exiliada en Grecia. Como esposa de Augusto, 63 a.C. 14 después de Cristo, el primer emperador de Roma, Livia fue una de las mujeres más poderosas durante los primeros años del Imperio Romano. Aunque la pareja no tuvo un heredero, Livia tenía una libertad personal significativa y fue una de las mujeres más influyentes que Roma jamás vería. En el año 4 después de Cristo, Augusto adoptó a Tiberio, el hijo de Livia de un matrimonio anterior, y lo nombró su sucesor. Después de la muerte de Augusto, Tiberio se convirtió en emperador. Sin embargo, hubo rumores de que Livia había matado a su esposo después de que él pretendiera cambiar a su sucesor. Según el historiador antiguo Casio Dio, se rumoreaba que Livia untó con veneno algunos higos que aún estaban en los árboles, se comió los que no habían sido untados, y ofreció los envenenados a Augusto. El testamento del emperador le otorgó a Livia un nuevo nombre, Julia Augusta, que también sirvió como título honorífico.
Según Dio, ella siguió siendo influyente durante el reinado de su hijo hasta su muerte en el 29 después de Cristo. Valeria Mesalina fue la tercera esposa del emperador Claudio, 10 a.C. 54 después de Cristo, aunque era al menos 30 años más joven. Según algunos historiadores, tuvo relaciones con varios miembros de la corte imperial y se alió con otros para asegurar su posición. Sus amantes eran legión, decían los chismes, y ella era exhibicionista en sus lujurias. Mesalina formó una camarilla influyente de los hombres más importantes de la corte imperial, a quienes utilizó para eliminar a sus rivales y asegurar su poderosa posición e influencia en Roma. Cada vez que deseaban obtener la muerte de alguien, aterrorizarían a Claudio y, como resultado, se les permitiría hacer lo que quisieran, informa Dio en Historia Romana. Después del nacimiento del hijo de Mesalina, Britannicus, ella usó su influencia para eliminar a cualquier aspirante rival al trono imperial. El primero en irse fue Pompeyo Magnus, 3047 después de Cristo, el esposo de la hija de Claudio, Antonia, quien fue apuñalada mientras estaba en la cama. En el año 48 después de Cristo, Mesalina y su amante, un aristócrata y cónsul llamado Cayo Silio, se casaron mientras Claudio estaba fuera de Roma. Según el antiguo texto del historiador Tácito, Anales, la pareja planeó derrocar al emperador y gobernar juntos. Después de que el emperador descubriera el plan de la pareja, los hizo ejecutar. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos y familiares. Muchas gracias y bienvenidos a Historia in Translation.